No todo en el Génesis es tan simple como parece. Al abrir las primeras páginas de la Biblia, encontramos dos relatos diferentes sobre la creación del ser humano. Y eso nos plantea una pregunta antigua y misteriosa. ¿Fue realmente Eva la primera mujer? ¿O hay algo más detrás de esta historia que nos contaron? Antiguas tradiciones, textos olvidados e interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos señalan a una figura envuelta en misterio: Lilith, una mujer que, según ciertos escritos, habría sido creada antes que Eva, igual a Adán, y no a partir de su costado. ¿Pero qué significa esto? ¿Y cómo se conecta con el mensaje central de la fe cristiana? En este vídeo vamos a recorrer juntos esas capas ocultas del Génesis, descubriendo verdades espirituales profundas y revelaciones que desafían nuestra manera tradicional de leer las Escrituras. Hablaremos del hebreo original, de tradiciones judías, de los gnósticos, del papel de Eva en la línea espiritual, e incluso de la enigmática teoría de la humanidad preadámica. Si te apasiona estudiar la palabra de Dios con profundidad y reverencia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir compartiendo contenido espiritual que nutre tu fe y tu curiosidad por todo lo que la Biblia aún tiene por revelarnos. Prepárate. Lo que vamos a compartir aquí no es para sembrar dudas, sino para encender una llama de entendimiento más profundo. Porque a veces la respuesta que buscamos está justo donde nunca habíamos mirado. La Biblia comienza con dos relatos de la creación que a primera vista parecen similares, pero esconden diferencias que desafían una lectura superficial. En Génesis 1:27 leemos que Dios creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo, a su imagen. Pero en Génesis 2:21-22, la narrativa muestra a la mujer siendo formada a partir del hombre, después de que él ya había sido creado y había nombrado a los animales. Esto ha provocado preguntas legítimas. ¿Estamos ante dos versiones del mismo suceso o frente a dos realidades espirituales distintas? Para muchos estudiosos y teólogos, estos dos relatos no se contradicen, sino que se complementan en distintos niveles de profundidad. El primer capítulo de Génesis ofrece una visión más amplia y majestuosa de la creación, como un orden cósmico perfecto. El segundo capítulo, en cambio, se adentra en un relato más íntimo, casi poético, centrado en la relación del ser humano con Dios, con la naturaleza y con el otro. Es en ese contexto donde aparece la figura de Eva. Pero el hecho de que existan dos descripciones distintas del origen de la mujer también ha dado lugar a hipótesis milenarias. Algunas antiguas tradiciones judías e incluso ciertas interpretaciones gnósticas posteriores sugieren que el relato de Génesis 1 podría referirse a una mujer anterior a Eva, una figura creada en igualdad con Adán, pero cuyo destino fue borrado o reemplazado en la narrativa posterior. Ahí es donde surge el nombre de Lilith. Estas ideas no nacieron por casualidad, sino del deseo sincero de comprender los detalles y matices del texto sagrado. ¿Por qué Dios inspiraría dos relatos tan diferentes? ¿Qué quiere enseñarnos con ello? Tal vez la respuesta no se encuentre solamente en lo literal, sino también en lo espiritual. La creación no fue solo un acto físico, sino un gesto de amor que revela capas más profundas de la alianza divina con la humanidad. La existencia de dos relatos invita al lector de la Biblia a buscar más que respuestas, a buscar revelación. Y eso es característico de la espiritualidad bíblica. No lo entrega todo de inmediato, sino que invita a reflexionar, a orar y a sumergirse en ella. Si sientes que Dios te habla a través de su palabra, escribe Amén en los comentarios y comparte este mensaje con quienes también quieren crecer espiritualmente, porque el Génesis no es solo el principio de la historia, es el principio de la búsqueda. En la tradición bíblica más conocida, Eva es la primera mujer, pero existe un antiguo eco proveniente de tradiciones judías, como el alfabeto de Ben Sira y textos de la mística judía,
que mencionan a otra figura, Lilith. Según esos escritos, Lilith habría sido creada del mismo barro que Adán, no de su costado, sino en igualdad, pero se negó a someterse a él y por eso habría abandonado el Edén. Es un relato provocador que nos invita a reflexionar sobre la libertad, la identidad y la igualdad. Lilith ha sido representada a lo largo de la historia de muchas maneras. Demonio, símbolo de rebelión, entidad nocturna. Pero detrás de esas distorsiones posteriores existe un concepto que nos lleva a un punto clave: el deseo divino de crear al hombre y a la mujer en igualdad. Como dice Génesis 1:27, Lilith entonces se convierte en un símbolo de autonomía, una figura que representa la tensión entre autoridad y libertad, entre sumisión e igualdad. Aunque la Biblia canónica no ofrece detalles sobre Lilith, hay una mención indirecta en Isaías 34:14, refiriéndose a una criatura de la noche, en hebreo, Lilith. Muchos estudiosos consideran este versículo como una posible referencia mitológica o simbólica, pero demuestra cómo ese nombre e idea ya estaban presentes en el imaginario espiritual de la época. Esto refuerza que Lilith, más que un personaje histórico, es una figura teológica. Es importante recordar que estas tradiciones no anulan la Biblia, sino que ayudan a entender el contexto en el que fue escrita. El pueblo de Israel convivía con mitos y creencias de otros pueblos, y muchas veces Dios se revelaba en medio de ese entorno. Lilith, en ese sentido, actúa como un espejo de las tensiones humanas, de la búsqueda de lugar, propósito y dignidad. No reemplaza a Eva, pero amplía la discusión sobre lo femenino en la espiritualidad. Tal vez Lilith nunca haya existido como persona, pero la pregunta que plantea sigue siendo actual. ¿Cuál es el papel de la mujer en la creación de Dios? ¿Es posible que haya espacio para la igualdad, la libertad y la alianza al mismo tiempo? Son cuestiones que atraviesan siglos y que aún nos interpelan hoy. Y quizá, al observar con atención estas narrativas, podamos descubrir algo más profundo: la intención de Dios de restaurar la armonía entre el hombre y la mujer desde el principio. Muchas de las grandes revelaciones de la Biblia están escondidas en los detalles del idioma original. Y uno de esos detalles está en la palabra que se usa para describir el origen de Eva, Tsela, término hebreo que tradicionalmente se ha traducido como costilla, pero el hebreo bíblico es riquísimo en significados, y esta palabra también puede significar lado, parte o incluso estructura lateral de un edificio. Eso lo cambia todo. Si Eva fue tomada del lado de Adán, y no solo de una costilla, el texto comunica algo mucho más simbólico y profundo: un origen compartido, una esencia común, una igualdad estructural. No vino de arriba para dominar, ni de abajo para ser pisada. Vino del lado para caminar a su lado, una visión de compañerismo, unidad y alianza, reflejando la misma imagen de Dios. Esta interpretación resuena en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 5:31-32 habla de la unión entre hombre y mujer como un gran misterio que apunta a Cristo y la Iglesia. No hay superioridad, sino complementariedad. Cuando entendemos que Eva fue formada del lado, comprendemos que el propósito de Dios era unir a dos seres iguales en valor, aunque diferentes en función y expresión. La tradición judía también enseña que el lenguaje de la Torá está vivo y que cada palabra tiene múltiples capas de significado. El propio Zohar, obra mística del judaísmo, reflexiona sobre esta relación entre lo masculino y lo femenino, mostrando que el hombre sin la mujer está incompleto, y viceversa. Eva, por tanto, no es una extensión inferior de Adán, sino una parte esencial de su plenitud. Esta visión restaura la dignidad de la mujer, muchas veces distorsionada por interpretaciones erróneas.
Y más aún, nos muestra que la Biblia, cuando se lee con cuidado y reverencia, revela a un Dios que valora la igualdad, la cooperación y el amor mutuo. Al comprender el verdadero significado de Tsela, somos invitados a vivir relaciones que reflejen la gracia y la justicia del Creador. A lo largo de los siglos, teólogos, rabinos, padres de la Iglesia y estudiosos se han volcado sobre los relatos de la creación en busca de entendimiento. San Agustín, por ejemplo, veía el Génesis como un texto con múltiples niveles de sentido, literal, moral y espiritual. Ireneo de León entendía a Eva como parte de un plan divino que culminaría en la llegada de María, la nueva Eva. Estas interpretaciones muestran que la lectura de las Escrituras siempre ha sido un ejercicio de fe, historia y revelación continua. Sin embargo, más allá de la tradición cristiana ortodoxa, surgieron otros grupos con visiones diferentes. Los gnósticos, por ejemplo, veían el mundo material como una prisión y por eso proponían lecturas más simbólicas de la creación. En algunos de sus escritos, hablaban de una Eva espiritual, perfecta y eterna, y de una Eva carnal, ligada al mundo físico y al sufrimiento. Estas ideas no forman parte de la teología cristiana tradicional, pero revelan el deseo humano de comprender lo divino más allá de lo visible. Incluso dentro del cristianismo, hay quienes ven los relatos del Génesis como arquetipos, es decir, no solo como una cronología de eventos, sino como expresiones profundas de la condición humana, el pecado, la separación, el deseo de volver al Edén. Todo esto habla más de nuestro corazón que del pasado. Eva, en ese sentido, representa no solo a la primera mujer, sino también a la humanidad en su vulnerabilidad y esperanza. A lo largo de la historia, muchas culturas y corrientes han intentado comprender qué ocurrió realmente en el principio, pero lo que permanece constante en todas las tradiciones cristianas fieles a la palabra es la certeza de que Dios nos creó con un propósito, por amor y para vivir en comunión con Él. Las diferencias en las interpretaciones deberían llevarnos a la humildad, no al conflicto. Al fin y al cabo, el misterio de Dios es profundo y Él se revela progresivamente a quienes le buscan con sinceridad. Por eso, al estudiar estas interpretaciones, no debemos temer a las preguntas. Las preguntas sinceras nos acercan a la verdad. La Biblia está viva y su espíritu nos guía en cada revelación. Si sientes que Dios te está despertando para una lectura más profunda de las Escrituras, comparte este vídeo con alguien que ame la palabra y escribe en los comentarios: Señor, quiero conocerte más. Uno de los temas más fascinantes que surgen al leer con atención el Génesis es la llamada teoría del intervalo. Esta idea sugiere que entre Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo. Pudo haber existido un largo periodo de tiempo. Algunos estudiosos creen que allí pudo haber habido una civilización anterior a la de Adán y Eva, una humanidad pre-adámica. Esta teoría encuentra apoyo indirecto en pasajes como Génesis 4:16-17, donde Caín, tras ser expulsado del Edén, encuentra esposa y construye una ciudad. Pero ¿de dónde venía esa gente? La Biblia no los presenta directamente, lo que sugiere que podría haber más de lo que está escrito de forma literal. Esa laguna ha generado reflexiones profundas sobre cómo Dios actúa por etapas, en planes que muchas veces no entendemos al instante. Es importante recordar que esta hipótesis no contradice el relato bíblico, sino que busca ampliar la visión, llenando los aparentes vacíos del texto. Desde esta perspectiva, Adán y Eva no serían los primeros seres humanos del universo, sino los primeros elegidos para iniciar una relación personal con Dios, una alianza espiritual que culminaría en Jesucristo. Esto realza aún más el llamado y la misión que les fue dada.
Reflexionar sobre la posibilidad de una humanidad anterior nos ayuda a entender mejor las dimensiones de la gracia y la soberanía divina. Dios es el Señor de la eternidad y su plan no está limitado por nuestra línea de tiempo. Lo que para nosotros parece una contradicción, para Él es continuidad. Adán puede haber sido el primero de una nueva creación, la creación de la alianza, de la línea de la promesa, de la redención. Esta teoría, aunque no es dogmática, amplía nuestra mirada sobre el relato bíblico y nos invita a una mayor reverencia. No todo está claro ahora, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Si estas revelaciones tocan tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos a tus misterios. Porque a veces, lo que parece una duda es en realidad una invitación de Dios para conocerle más profundamente. Cuando hablamos de Eva, la mayoría piensa en ella como la primera mujer de la humanidad. Pero ¿y si la Biblia, más que afirmar esto en un sentido biológico, estuviera revelando algo mucho más profundo y espiritual? Eva puede que no fuera simplemente la primera mujer en el tiempo, sino la primera elegida, aquella con la que Dios inicia un nuevo capítulo de su alianza con el ser humano. Esto cambia toda la perspectiva. Eva aparece en el relato bíblico como la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Ese título no se refiere solo a la maternidad física, sino también a su misión espiritual. Fue la primera mujer en vivir en comunión directa con Dios, en experimentar el Edén, en escuchar la voz del Creador. Su historia está cargada de simbolismo. Representa el inicio de la línea de la promesa, que culminará en Jesucristo, el Redentor. Incluso tras la caída, es a partir de ella que se declara la esperanza de salvación. En Génesis 3:15, Dios anuncia que de la descendencia de la mujer vendría quien aplastaría la cabeza de la serpiente, una de las primeras profecías sobre el Mesías. Eva se convierte así en figura de redención y no solamente de error. Su historia revela el corazón de Dios, un Padre que transforma las fallas en propósitos más grandes. En lugar de verla solo como la mujer que pecó, deberíamos también verla como la mujer que engendró la línea que nos llevaría a Cristo. Eva fue elegida no porque fuera perfecta, sino porque Dios quería comenzar con ella una nueva historia. Esa es la belleza de la gracia. Dios siempre inicia sus grandes planes con personas imperfectas, pero dispuestas a ser parte de algo eterno. Pensar en Eva como la primera elegida nos ayuda a reconocer cuánto valora Dios los comienzos. Él no espera perfección, sino entrega. Si crees que Dios también te ha elegido, a pesar de tus fallos, escribe en los comentarios: Señor, usa mi vida para tus propósitos. Porque así como con Eva, Dios quiere comenzar algo nuevo contigo también. Este vídeo no busca negar las Escrituras ni cuestionar su autoridad. Al contrario, su propósito es valorar aún más la palabra de Dios, reconociendo sus múltiples capas de profundidad. La Biblia no es un libro cualquiera. Es viva, está inspirada y habla al espíritu de quien la busca con sinceridad. Y cuanto más la estudiamos, más notamos que hay revelaciones que solo el Espíritu Santo puede concedernos. Al explorar figuras como Lilith, el término Tsela o la teoría de la humanidad preadámica, queremos ampliar nuestra comprensión espiritual. No se trata de dogmas, sino de preguntas que enriquecen la fe. El Génesis no es solo un relato de origen, sino un mensaje divino sobre identidad, propósito y redención. Es una introducción a la gran historia del amor de Dios por la humanidad. Eva, en este contexto, deja de ser simplemente la primera mujer para convertirse en símbolo de la elección divina, de la promesa hecha a la humanidad y de la esperanza que renace incluso tras el error. El pecado no fue el final. Fue el inicio de un largo camino de reconciliación entre Dios y el ser humano, que alcanzaría su clímax en la cruz
y la resurrección de Jesús. La historia bíblica es, por encima de todo, una historia de redención. Muchos se pierden en debates teológicos y acaban olvidando la esencia. Dios nos creó por amor y desea que volvamos a Él. Toda revelación, toda duda sincera, todo cuestionamiento hecho con humildad nos acerca más al corazón del Padre. Cuando leemos la Biblia con fe, incluso los misterios se convierten en puentes de intimidad con el Creador. Y esa es la aventura más preciosa que podemos vivir. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale a me gusta. Compártelo con alguien especial. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir produciendo contenidos espirituales que edifican vidas y revelan el amor de Dios. Que sigas creciendo en sabiduría y gracia y nunca pierdas el hambre por la presencia de Dios. Los detalles numéricos de la Biblia esconden a menudo llaves preciosas de comprensión. En Génesis 1:27, Dios crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, a su imagen. En Génesis 2:22, la mujer es formada del hombre, en un momento posterior. Estos dos versículos, con tiempos y órdenes distintos, generan la pregunta central de este estudio. ¿Se trata de una secuencia literal o simbólica? La repetición del acto creador revela algo más profundo. En Isaías 34:14 encontramos la única mención directa al nombre de Lilith en la Biblia, descrita como una criatura de la noche. Muchas traducciones modernas suavizan o sustituyen esta expresión, pero en el hebreo original el nombre está ahí. Esto indica que, al menos culturalmente, esa figura formaba parte del imaginario antiguo. Y una vez más, somos invitados a ir más allá de la letra para comprender el espíritu del mensaje. Otro detalle interesante aparece en Génesis 4:16-17, cuando Caín sale de la presencia de Dios, encuentra esposa y construye una ciudad. Pero hasta ese punto, la Biblia solo había mencionado a Adán, Eva y sus hijos. ¿De dónde salió esa mujer? ¿Quiénes eran las personas para las que Caín construyó una ciudad? Esos números y vacíos textuales refuerzan la idea de que hay más en la historia de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. El alfabeto de Ben Sira, un texto de tradición judía datado entre los siglos VI y X, presenta a Lilith como la primera esposa de Adán. Aunque no forma parte del canon bíblico, su existencia demuestra que esta idea ya era debatida entre rabinos y estudiosos hace más de 1000 años. Eso nos muestra que no se trata de una invención moderna, sino de una reflexión antigua sobre igualdad, origen y espiritualidad. Estos números, fechas y versículos no están allí por casualidad. Apuntan a una narrativa viva, donde cada detalle tiene valor. En la Biblia nada es en vano. Cuando el Espíritu de Dios ilumina la lectura, hasta los números se convierten en revelación. Si deseas aprender a ver la palabra con nuevos ojos, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a conocerte más allá de lo visible, porque los números de Dios cuentan historias, y las historias revelan propósitos. Y ahora, después de todo lo que hemos escuchado, ¿cuál es tu visión sobre Eva? ¿Fue la primera mujer, la primera elegida, o ambas? Y más importante aún, ¿qué revela esta historia sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros? La palabra de Dios no es solo un registro del pasado, es un espejo de nuestro propio caminar. Tal vez tú, como Eva, estés frente a un llamado mayor del que comprendes. Tal vez te sientas pequeño, con fallos o fuera de lugar. Pero la historia de la creación, de la caída y de la redención demuestra que Dios siempre ha estado escribiendo nuevos comienzos con corazones dispuestos. No importa de dónde vienes, lo que importa es hacia dónde Dios quiere llevarte. La espiritualidad bíblica nos invita a reconocer la belleza en los detalles, a no temer las preguntas y a encontrar paz incluso en los pasajes más misteriosos. La historia de Eva, de Lilith, de la creación y de la humanidad no nos divide, nos enseña.
y nos llama a vivir con mayor sensibilidad, profundidad y alineados con los propósitos eternos del Padre. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final. Si este mensaje ha tocado tu corazón, sigue acompañando el canal, deja tu comentario con un amén y comparte este vídeo con alguien que ame aprender sobre la palabra de forma profunda y respetuosa. Que Dios te bendiga poderosamente y te guíe por caminos de sabiduría, verdad y luz. Hasta el próximo vídeo. Y nunca lo olvides, la Biblia siempre tendrá más que revelar, solo hace falta un corazón que quiera escuchar.